¿Qué tal? Buenas noches al auditorio de ingeniería de la facultad y a todos los que van a conectarse seguro en el transcurso por el tema de la charla. Hoy día nuevamente nos tenemos invitado a Jefferson Andrade para la charla sobre el tema de containers, ¿no? Nos va a dar una introducción general, ¿no? Un poco sobre este tema que está ya marcando una tendencia, ¿no? Hoy día en el mundo tecnológico. Bienvenido, Jefferson. Jefferson. Hola Iván, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a la... Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias por su asistencia el día de hoy, a esta hora, en la cual vamos, como dice el título, un viaje por los containers, por estos contenedores que hoy en día escuchamos hablar mucho del DevOps, container, serverless, pero a veces no nos hemos detenido a ver su historia, cómo nace, qué es lo que viene detrás de todos estos containers y cómo fueron creados y para qué nos sirven, ¿no? Toda la arquitectura que viene detrás de ellos. Entonces, esta charla de hoy viene siendo una charla tipo 100, 200, en la que vamos a hablar es el concepto general de containers y la voy a enfocar uno hacia los containers más utilizados, que es Dockers. Entonces, a todos nuevamente bienvenidos. Como ya dijo Iván, mi nombre es Jefferson Andrade, soy ingeniero de sistemas, tengo más de 18 años trabajando en el área de IT. En este momento soy arquitecto cloud y hago parte de la comunidad de MVP de Microsoft con el reconocimiento de Cloud and Data Center Management. Soy geek de corazón, me gusta todo este tema de la tecnología y poder compartir lo que aprendo cada día con las personas. Entonces, pues aquí encontramos mi correo, el blog, redes sociales en las que me encuentran en el blog. Si quieren, me pueden escribir al correo, escribir en algún artículo del blog, si quieren que eh, hablemos de algo en específico para que les escriba sobre el blog. Bueno, vamos a dar inicio hablando del paisaje de TI que está cambiando en día a día. ¿Por qué está cambiando de día a día? Porque estamos hablando de temas cloud, de aplicaciones y de DevOps. Esas son nuestras tendencias hoy en día dentro de las organizaciones. Grande o pequeña, estamos hablando de nube, de DevOps y de las aplicaciones que prestamos. Esto es un entorno en el cual nos estamos moviendo hacia él. ¿Cómo van a convivir nuestras aplicaciones? ¿Cuál es la mejor forma de hacer nuestras aplicaciones? Ahí es cuando empezamos a hablar de los microservicios. ¿Cómo empiezo a fraccionar parte de estas aplicaciones? Tenemos toda la parte cloud, que es dónde voy a publicar estas aplicaciones, con qué servicio lo voy a hacer, con una private cloud, con un public cloud, o voy a tener un hybrid cloud en el cual voy a tener balanceados mis servicios. ¿Cierto? Y la parte de DevOps, que es toda la parte de Developers Operations, que es esta parte que nos cubre todo ese ciclo de vida de estas aplicaciones y cómo vamos a trabajar esa infraestructura cloud y esa presentación y ese desarrollo de aplicaciones. Entonces, nuestro paisaje hoy en día está cambiando y esto está dado bajo una tendencia que está moviendo no solo el área de IT, sino áreas comunes dentro de las organizaciones en la transformación digital. Y para nosotros en el área de IT está muy apalancada en este círculo que estamos viendo con estos pilares y cómo cada uno de ellos por dentro va a tener una función dentro de nuestras organizaciones. Vamos a hablar un poco del movimiento del cloud. Las organizaciones al cloud estamos como un 80% que migramos cargas de trabajo al cloud. En la sesión anterior hablamos de cómo migrar esas buenas cargas a la cloud de Azure, cuáles son esas buenas prácticas, cómo me las puedo llevar, cómo puedo hacer un refactory si necesito de mi aplicación. ¿Por qué? Porque recordemos que en esa charla hablamos que el refactory es hacerle modificaciones a mi aplicación. ¿Para qué? Para que pronto si yo la tengo
servidor con IIS o una máquina virtual con IIS, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, me la pueda llevar a un contenedor, a un Docker, y con eso poderla presentar. Portabilidad en todos los ambientes, que mi información sea fácil de portar, que mi información yo la pueda, sea voluble entre las nubes y yo pueda hacer esa integración de portabilidad, que yo la pueda subir, que la pueda tener en mi nube, en mi private cloud, la pueda llevar a mi cloud public. Entonces, tenemos portabilidad de los servicios. Deseamos evitar bloqueos del proveedor de la nube, de los servicios que ofrecemos como providers, porque aunque nosotros adquirimos unas nubes, a veces damos nuestros servicios a través de ellas, entonces queremos que como proveedores no tengamos ningún tipo de bloqueo, ¿cierto? Entonces, estos son de los issues que tenemos cuando nos migramos a la nube, y la nube nos da un 80% de su fuerza, por no decir más, de acuerdo a cómo nosotros configuremos nuestros servicios. Hoy en día, desde el año 2000, las aplicaciones han cambiado. Hemos visto grandes evoluciones dentro de la infraestructura TI. Antes, ¿qué pasaba? Con las aplicaciones, más o menos yéndonos hacia el año 2000, un poco hacia atrás, teníamos grandes servidores que albergaban grandes aplicaciones, que el cambio y la evolución de esas aplicaciones era lento, el desarrollo era lento, hacer un upgrade de una aplicación era algo complejo, porque teníamos el servidor y el servidor de pruebas. En el servidor de pruebas nos funcionaba, lo pasábamos a producción y teníamos que afectar toda la aplicación, porque la aplicación era todo en uno, era una sola aplicación. No hablábamos de aplicaciones que estuvieran módulos independientes, entonces el cambio era muy lento y la actualización era muy lento, que a veces cuando hablábamos de las migraciones hacia el cloud mirábamos eso, que podernos llevar una aplicación a veces había que ver si estaba desarrollada sobre un buen frame para llevarla a la nube. Pasar de un frame 1.0 a un frame 4.7, a veces todavía hay compañías que tienen este tipo de desarrollos. Y hemos ido evolucionando con el tiempo a que las aplicaciones sean mucho más ligeras, sean de rápida actualización, sean modulares, los servicios y los servidores sean más pequeños y podamos soportar más aplicaciones, ¿cierto? Entonces, por ahí, cuando vamos con toda esa ruta hasta hoy el día, entonces ya no hablamos del servidor físico, sino que hablamos de una capa de virtualización, un Hyper-V. Y dentro del Hyper-V, entonces, ¿yo qué hacía? Virtualizaba mi máquina y ahí ya tenía un host para presentar mi IIS y presentar mi aplicación. Y así hemos ido evolucionando hasta llegar hoy en día a hablar de microservicios y contenedores, que es una capa arriba de la virtualización, ¿cierto? Las aplicaciones modernas o la modernización de las aplicaciones era un poco lo que hablábamos ahorita, que nuestra aplicación era un todo y sus módulos estaban dentro de la aplicación y eran un todo y convivían como un todo. Hoy en día, cuando hablamos de microservicios, eh, fragmentamos, rompemos esa aplicación y la separamos por módulos pequeños que conviven entre ellos mismos, pero cada uno es un módulo distinto. Si yo hago una actualización a un módulo específico, solo lo va a vivir ese módulo, no lo va a vivir todos los demás, y hay muchos más escenarios de actualización. Entonces, cuando hablamos de este tipo de actualizaciones, versus cuando teníamos las aplicaciones que eran un todo, los cambios de código tratábamos de que fueran menores, porque si había un cambio mayor podía haber una gran afectación en la aplicación de poder modificar una clase o algo que de pronto yo no sabía qué atributos estaba heredando o qué polimorfismo estaba haciendo, porque si era una aplicación muy grande y podía llegar a afectar muchas cosas. Aquí hablábamos de servicios más pequeños, los cuales son más fáciles de administrar, son más fáciles de escalar, son más fáciles de dar una alta disponibilidad. Acá esto es cuando hablamos de los microservicios.
¿Listo? Que es coger nuestra aplicación y fragmentarla en pequeños servicios independientes, pero que conviven con los demás. Ya no son una sola aplicación, sino son varios microservicios trabajando para un solo usuario. Dentro de las aplicaciones modernas que tenemos, ahora tenemos en nuestro primer eslabón, de izquierda a derecha, tenemos la parte de los development, los desarrolladores, tenemos temas hoy en día con Microsoft y la adquisición de GitHub, control de versionamiento, tenemos que los desarrolladores tienen un control mucho más robusto de lo que están haciendo en su código. Tenemos temas de QA que lo pueden hacer a través de los contenedores y librerías en la nube. Y luego sí van a tener una fase 3 de stage y producción. En muchos de los servicios el stage va a trabajar en memoria para poder hacer esos cambios en caliente y que el usuario no perciba ese cambio. Entonces, como vemos, el ciclo es mucho más rápido, es mucho más ágil hoy en día que hace unos años para los que han venido viviendo toda su transición de desarrollo. Por eso la palabra DevOps ha cogido mucho poder, porque es que ya no solo son personas de desarrollo o personas de producción separadas, que es a veces como, pues por lo menos en Colombia se veía mucho, ¿no? El que era infraestructura no hacía código y el que era de código no trabajaba en infraestructura. Ahora volvemos a hacer un conjunto para hacer una aplicación integral. Entre esos tira y aflojes que hablábamos, que estaba diciendo ahorita, que el que era de infraestructura no era de desarrollo, teníamos los diferentes escenarios, ¿cierto? Entonces, las personas de desarrollo, los developers, libertad para crear, implementar y aplicaciones rápidamente. Tenemos cuando trabajamos microservicios y Dockers, definir y empaquetar las necesidades de las aplicaciones, mucho más fácil para los operadores IT, responder de manera más rápida y ágil a un requerimiento. Con la llegada, hace unos años, antes de que llegara la virtualización, alistar un servidor era algo de meses, porque el proyecto, si no teníamos infraestructura, teníamos que salir a comprarla. El comprarla podían ser 30 días en tránsito. ¿Cierto? Que llegara ese hardware, después instalar el servidor, alistarlo, parcharlo, su hardening y ponerlo y entregárselo a las personas de aplicaciones y ellos tenían que hacer más instalaciones. Esto podía tardar mucho tiempo. Hoy en día somos muchos más ágiles y con los temas de containers somos todavía más rápidos. Y también nos ayuda a estandarizar y asegurar la administración. ¿Listo? Entonces, hoy en día las organizaciones tienen que trabajar dos ambientes, un ambiente premise, un ambiente cloud. Cuando hablamos de un ambiente on-premise tenemos de arriba hacia abajo, tenemos bare metal, tenemos hardware que está dentro de nuestra organización, sistemas operativos, Linux o Windows, y la presentación de servicios tradicionales. Cuando hablamos del cloud, ¿cierto? Aquí quiero hacer una salvedad. Cuando hablo del bare metal es porque estoy hablando del servidor físico y estoy hablando de esa estructura física que estoy hablando de hace unos años. Porque yo hoy en día tengo virtual y tengo cloud. Dentro de mis organizaciones on-premise. Yo puedo tener mi private cloud, puedo tener mis servidores de Hyper-V, mi capa de gestión de System Center Virtual Machine Manager y tener mi capa de Azure Stack de frontend y podría tener todo un public cloud montado on-premise. Tengo los servicios de Windows y sobre esos puedo tener capa de Docker para presentar los microservicios y hacer que sea mucho más ágil la presentación. Entonces, hoy en día, los administradores, digámosles sysadmin, digámosles IT pros, ¿cierto? Como nos gusta que nos digan, tenemos todavía un campo híbrido en el cual debemos trabajar con diversas tecnologías. Estamos en un proceso de cambio en estos años bastante grande. Entonces todavía hay mucha tecnología que las empresas deben empezar a alinearse, deben empezar a generar gobiernos y todo esto pues, nos va a llevar hacia un enfoque cloud con microservicios.
las organizaciones, entonces, como ya dijimos, al generar estos gobiernos, al tener múltiples operaciones, siempre va a ser lo mismo. Las personas de desarrollo poder generar cambios más rápido, poder hacer que su aplicación sea mucho más robusta, que tenga ese, al fin y al cabo, para su usuario final, sea una aplicación consistente y rápida. Y para las personas operadores de IT, lo mismo. Su usuario final son los developers, las personas que van a utilizar sus servidores, y para responder rápido y que ellos puedan utilizar sus aplicaciones. Entonces, como vemos, todo esto se va uniendo en un ciclo. ¿Listo? El mito de la informática bimodal, entonces, en las nubes, en cloud o nueva infraestructura, nosotros debemos estar aquí en microservicios, debemos empezar a cambiar hacia allá. Pero hoy en día estamos en un mix, estamos acá en la mitad, porque podemos tener antigua infraestructura, pero, o temas cloud, pero trabajándolo como aplicaciones tradicionales. Entonces, yo debo estar en alguno de los lados. Y si no estoy en alguno de los lados, debo estar pensando hacia dónde voy a ir. Entonces, este es el foco principal de esta charla. Si yo estoy hablando de microservicios, si yo estoy hablando de contenedores, debo entender qué van a hacer, qué son esos microservicios y qué es el cloud y qué son esas nuevas infraestructuras que se están viendo en el día a día para poder trabajar de forma bimodal, lo que quiere decir que tengo dos tecnologías trabajando en paralelo. ¿Listo? Cuando empezamos estos journey de migración dentro de nuestras organizaciones no es fácil. Cuando trabajamos microservicios, yo lo puedo trabajar en cualquiera de las infraestructuras, cualquiera de las formas de desarrollo, yo los puedo trabajar en cualquiera de las infraestructuras. Puedo tener microservicios, eh, las aplicaciones ágiles tradicionales que tenía o la aplicación tradicional que tenía antes que era gigante. Como yo les estaba diciendo hace un momento, yo puedo tener mi aplicación tradicional y la puedo tener en un servidor en el cloud. O puedo partirla y después migrarlo en microservicios. Como hablábamos en la última sesión, si yo tengo renovación tecnológica y tengo que llevarme rápido, pongo la máquina ya, después le empiezo y ya teniéndola en la nube, después empiezo a migrar este servicio a un tema de contenedores y microservicios. Después de haber hecho este pequeño overview y esta explicación histórica, ahora sí vamos a empezar a hablar un poco de Docker y contenedores. Cómo funciona, qué es Docker y este mundo de los contenedores, de dónde viene y quién fue el loco que dijo, venga, hablemos de contenedores y para mí esto se va a llamar contenedores. Docker es uno de los varios tipos de contenedores que hay. Por eso hablamos de Docker y contenedores. La historia de Docker empieza más o menos en el 2004 con Solaris Containers, que es cuando empieza todo este desarrollo. Después vemos que pasa al 2008 y sale Linux Containers, la versión 1.0. En el 2013 pues tenemos dos issues grandes, que ya se empieza el proyecto interno con DoCloud de Docker y Docker Relays abre su primero open source. Hacia febrero del 2016, Docker saca ya su edición Enterprise. Al último vamos a ver las dos versiones que tenemos de Docker y a lo último vamos a ver qué les queda esta versión Enterprise de la versión abierta. Y hoy en día tenemos más de 3.300 contributors en Docker, 43.000 starts y 12.000 forks, aplicaciones hosteadas allá, imágenes. Hoy en día, como dijo Iván, esto no es algo que ya viene, sino es algo que ya estamos viviendo, los contenedores. Es algo que las compañías ya lo están viviendo. Hay unas compañías que ya llevan un gran trayecto en contenedores.
hay otras compañías que están mirando hasta allá. Pero esto como todo lo cloud, nosotros a veces lo vemos un poco lejano, pero ya lleva mucho tiempo con nosotros. Entonces, aquí tenemos unos números que le coloqué. Esta es la adopción en los 4 años que llevamos de Docker. Más de 14 millones de hosts con Docker. Más de 900.000 aplicaciones en Docker. Más de 300.000 proyectos de contribución dentro de Jefferson, la organización. Sí, Iván, una dime. pregunta, sobre el tema de Docker. ¿Docker en realidad es una empresa o es una comunidad que desarrolló el tema de contenedores? Ese tema por ahí también lo están preguntando por el tema. Sí, Docker es una compañía de, de containers, por eso les decía, vamos a hablar de Docker, que es lo más utilizado, pero de containers Docker no es el único. ¿Sí? Si hablamos de Red Hat, Red Hat tiene su propio sistema de containers, y así hay varios sistemas que ya tienen containers. Docker es una compañía eh, que es basado bajo GNU, por eso hay una versión community para el trabajo de contenedores. Está bien, gracias. ¿Sí? Docker no, o sea, contenedores es el concepto, containers, y Docker es uno de los servicios. Como sistema operativo es un concepto, ¿cierto? Que es un sistema operativo y que debe cumplir. Y tenemos Red Hat, tenemos CentOS, tenemos Windows, Windows Server, que son nuestros sistemas operativos. Y pues hay compañías como Microsoft, como Red Hat, que son las que desarrollan estos productos estos, eh, bajo este tipo de servicios. ¿Sí queda claro ahí, Iván? O, Sí, quedó claro, gracias. claro, dale. Entonces, hoy en día hablamos del Moby Project. El Moby Project es un marco, como dice en el slide, de código abierto para la creación de Docker. De Moby Project tenemos dos verticales, que es Docker Community Edition y Enterprise Edition. Community Edition es un producto gratuito y compatible con las comunidades para entregar una solución de contenedores. ¿Qué nos dice Docker? Esto está destinado al desarrollo de software y pruebas, no para ambientes productivos grandes. Si vamos a, claro, si yo tengo un pequeño desarrollo y puedo montarlo en un Docker Community, perfecto. Eso no quiere decir que no lo vas a utilizar. Pero si voy a hacerle la competencia a Netflix con Docker, voy a montar una gran, no, o sea, sí lo podría hacer. Pero en el trasfondo del producto, cómo darle un best practice, te debes pasar a Docker Enterprise, que es un producto bajo suscripción. Eh, Esto me permite que tenga soporte y ofrecer mucho más servicios y robustecer la plataforma de contenedores. Entonces, aquí sí es para ambientes de producción y clientes empresariales son los que toman este tipo de servicios. ¿Listo? Entonces, aquí es donde tenemos las dos diferencias entre Docker y de cuál es su proyecto origen. Ahora vamos a hacer unas lecciones históricas. Anteriormente, nosotros teníamos, como decíamos, nuestro servidor, nuestro sistema operativo y nuestra aplicación. Así funcionaba, un hardware para una aplicación. De pronto dos, tres, pero yo no podía dejar las aplicaciones por el mismo puerto. Entonces tenía toda una gran cantidad de memoria y procesamiento y almacenamiento, un solo sistema operativo y una aplicación presentada. Eso era como vivíamos antes. Entonces, ¿qué hacía esto? Difícil escalar, difíciles migraciones, las migraciones eran muy complejas, los mantenimientos
en ese tiempo de IT, cuando las aplicaciones estaban en servidores físicos, era poder parchar un servidor, era un terror. Porque no era como de que sácale un snapshot, sácale un backup a la máquina virtual. Tocaba tener un backup y backup de bare metal y la bendición y que la máquina no se fuera a dañar. Y que cuando fuera a restaurar el backup me funcionara. Entonces los tiempos de despliegue eran lentos, los costos eran enormes porque por eso las empresas tenían data centers gigantes consumiendo luz y demás, porque los aires acondicionados para poder refrigerar toda esta cantidad de servidores, cada uno con sus doble fuentes. Todo eso era lo que vivían antes cuando no teníamos virtualización. Aquí todavía no estoy hablando de contenedores, sino de virtualización. Una capa antes. Después vinimos a la era de la virtualización, que ya aquí empezamos a ser mucho más ágiles. Teníamos un servidor físico, un sistema operativo o un hipervisor que iba encima, de pronto ni necesitaba sistema operativo, ¿cierto? En el caso de Hyper-V viene el sistema operativo, viene la capa de hipervisión y tenemos nuestras máquinas virtuales en las cuales teníamos estos invitados y una aplicación por cada máquina. Aquí empezamos a facilitar la vida, aquí comenzamos a compartir hardware, a hacer optimización de ese hardware. ¿Por qué? Porque yo ya tenía 64 GB de RAM y no las tenía dedicadas a una sola aplicación. Podía tener 3, 4 aplicaciones, hasta 8, lo que me diera mi hardware. Entonces ya empezábamos a ser mucho más ágiles. Yo ya podía desplegar una máquina en menos tiempo, podía optimizar mis servicios de entrega y tenía mi capa de aplicaciones. Entonces, ¿qué beneficios teníamos de las máquinas virtuales? Teníamos agilidad en la entrega, agrupamiento más fácil de las aplicaciones, escalar era mucho más fácil, porque era escalar, porque podíamos decidir a esa máquina apágala y ponle 8 gigas. Después hoy en día con la virtualización yo ya puedo hacer crecimiento de memoria en caliente, crecimiento de disco en caliente, entonces ni siquiera tengo que apagar la máquina virtual. Antes a una máquina física tocaba apagar todo el servidor y poner las memorias, y si el servidor era muy viejito, Dios mío, que prenda y que todo funcione bien. Con las máquinas virtuales empezamos a tener un beneficio de agilidad, de poder crecer en la memoria, de poder crecer en procesadores muy rápidamente y entregarle esto a nuestros clientes. Y así vivimos muchos años, entonces ahí ya empezamos después, ya hace unos años, a hablar de Microsoft Azure, que son máquinas virtuales en la nube. Y tenemos, como ya hemos dicho, dos nubes. Public Cloud, Azure, Private Cloud, Microsoft Hyper-V con su infraestructura de alta disponibilidad hasta donde la queramos si queremos llegar a una capa de System Center Virtual Machine Manager. Entonces, el modelo fue mucho más rápido y ágil. ¿Qué limitaciones a veces teníamos con las VMs? A veces asignación de CPU, de almacenamiento, la RAM. De los grandes problemas que yo a veces había visto dentro del manejo de las VMs, cuando era en un ambiente on-premise que se virtualizaba, era a veces el manejo del almacenamiento, porque la memoria él cogía un pedacito y lo separaba. La CPU hacía asignación y listo. Pero a veces el almacenamiento colocábamos que eran discos no fijos, sino dinámicos, y se les volvía un poco complejo a los administradores cuando ponían este tipo de discos, administrar el almacenamiento físico. ¿Cuántas máquinas a veces necesitaba para ejecutar el mismo servicio o el mismo recurso? Porque lo que hablábamos anteriormente, si yo tengo una máquina, tenía mi máquina física, ¿cierto? Y veníamos y una sola aplicación. Pasamos a una máquina virtual, pero igual puedo tener una sola aplicación. Porque si todo va por puerto 80, ahí solo puedo tener una aplicación. Entonces tenía que empezar a mirar ese tipo de limitaciones. Ahí fue cuando empezamos a hablar de qué es un contenedor. Ya ahora sí vamos a empezar a ver a esta hermosa ballena de Docker y todos estos servicios de containers. Entonces, ¿qué es ese contenedor?
El contenedor es empaquetar una serie de servicios que más adelante le vamos, y desde ya le vamos a empezar a decir, cuando yo creo un container, lo que lleva el container por dentro de servicios, como lo vemos acá, un Tomcat, Java y Debian, eso es una imagen. Así lo vamos a llamar. Eso lo vamos a desplegar a través de unos registers, que más adelante también vamos a ver un poco más la explicación de esto. Entonces, ¿qué vino? Una capa kernel encima del sistema operativo, sea virtual, sea físico, para crear los contenedores y poder aún así optimizar una sola máquina virtual. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Historia básica que estábamos hablando. Veníamos de un servidor, un físico, un sistema operativo y una aplicación. Después pasamos a un kernel de hipervisor y, y varias máquinas virtuales. Ahora que le ponemos encima a cada máquina virtual, le ponemos un kernel de Docker, de contenedores y varias aplicaciones en un solo sistema operativo. Esto es contenedores o containers en nuestra parte de informática. Entonces, podemos aislar aplicaciones rápidamente, crear ambientes de pruebas, pasar ambientes de desarrollo rápidamente, desplegar ambientes complejos en muy poco tiempo. Listo, aquí vamos a tener la comparación dentro de una máquina virtual y un contenedor. Entonces, al lado izquierdo tenemos los contenedores, la imagen de contenedores, al lado derecho la máquina virtual, que teníamos infraestructura, como habíamos dicho, del hipervisor y su sistema operativo, el sistema operativo del invitado, los binarios, la aplicación que presentaba. Y así era como lo teníamos. Hoy en día, ¿qué tenemos? Una infraestructura. Aquí más adelante podemos ver que acá puede ir un hipervisor, un host OS, la capa de Docker o de Engine, si no hablamos de Docker, Engine se llama esa capa, y luego los binarios y la aplicación. Pero estamos sobre un sistema operativo. O sea, ¿en dónde estamos virtualizando? Encima del sistema operativo. ¿Dónde estamos haciendo esa virtualización? Encima del sistema operativo. Entonces, puedo tenerlo encima, tiene que ser una máquina física o una máquina virtual. Puedes colocar dockers donde tú quieras. Si quieres un servidor físico, lo puedes hacer. Si quieres una máquina virtual, mucho mejor. Vas a robustecer mucho más. ¿Listo? Entonces, aquí se pensó, fue mucho más arriba, como estamos diciendo. Se pensó a nivel de aplicación. Y las máquinas virtuales, cuando salió nuestro concepto de máquinas virtuales, era pensado a nivel de la infraestructura, que en una infraestructura la pudiéramos optimizar con muchos servidores. Acá ya no estoy pensando en eso, sino más arriba porque ya lo optimicé y estoy pensando que en un sistema operativo pueda tener muchas más aplicaciones para optimizar aún más esos recursos. Entonces, yo puedo tener contenedores y máquinas virtuales juntos, que era lo que estábamos hablando hace unos segundos. Puedo tener mis ambientes de prueba, mis ambientes de producción. Y si vemos cómo estamos, veamos el ambiente de producción, infraestructura, hipervisor, sistema OS de invitado, capa Engine o Docker y mi contenedor que nos presenta la aplicación con unos binarios y librerías, llámese Tomcat, llámese JDK, llámese Apache, lo que necesite, MySQL, y una aplicación presentada. En este sistema operativo, si vemos, tengo dos aplicaciones, A y B, en un solo sistema operativo. Aquí tengo la capa de Docker y tengo otra tercera aplicación. Acá miren, tengo el hipervisor, capa de sistema operativo, binarios y aplicación. Una máquina virtual sencilla. Y al lado de desarrollo tengo una infraestructura, un host físico, el OS de mi host, la capa y las capas de las aplicaciones para hacer el desarrollo y poder hacer el volcado hacia mis capas de producción. Esto hace que el pool de opciones que vamos a tener sea mucho más grande.
Entonces, beneficios de los contenedores: velocidad, portabilidad y eficiencia. Estas son las tres cosas que voy a tener. Voy a ser mucho más ágil al hablar de microservicios, como hablamos, que es la virtualización de las aplicaciones y esos microservicios que van a ir dentro de esos contenedores. Vamos a ser mucho más ágiles porque son pequeños desarrollos, ya no van a ser desarrollos tan grandes que era todo el código y tenía que testear mucho, sino mucho más rápido, ¿cierto? Tenemos sistemas operativos más rápidos, más ágiles, reinicios mucho más rápidos. Portabilidad: al ser contenedores tenemos muchas menos capas y dependencias para poder hacer el movimiento de nuestra infraestructura. Y esto hace que se mejore la velocidad, la eficiencia de nuestras máquinas virtuales o nuestras máquinas donde tenemos aprovisionados nuestros servicios. Vamos a hablar ahora de las soluciones de los contenedores. Entonces, como habíamos dicho, tenemos varias glosarios que aprender de contenedores. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho tener el Red Hat, el Red Hat no, ese es el sistema operativo, encima decir que llevo unos binarios y unas librerías que puede ser mi MySQL, mi Tomcat, mi PHP y demás? Cuando yo empaqueto todo eso, creo una imagen y yo no tengo que estar desplegando un contenedor con todo eso. Cuando yo creo una imagen y ya hay unas librerías de imágenes, puedo hacer despliegues de contenedores en 5 minutos. Llame esta imagen y implementésela al contenedor. ¿Listo? Es ágil. ¿A dónde voy a implementar esa imagen? En un contenedor. O sea, todo eso es lo que va a llevar el contenedor por dentro para poder llevar mi aplicación. Engine es la capa donde, o es el software que se ejecuta para poder crear los contenedores. Es la que administra las redes, los volúmenes, todo lo que necesita la administración de esta virtualización que llamamos contenedores, si lo quieren ver un poco de esa manera, aunque no se mira de esto, sino como containers. El registry es esa librería donde yo guardo y almaceno las imágenes para poderlas gestionar. Entonces, ¿qué es eso? Las imágenes están contenidas en un registry. Yo despliego 100 dockers y les digo, vayan a este registry y jalen esa imagen. En poco tiempo ya tengo esos 100 contenedores con la misma imagen base. Y el panel de control, pues, es donde voy a poder controlar y orquestar múltiples contenedores. Dentro de Docker van a encontrar temas de clúster y uno de los más conocidos. Y dentro de Azure ya hay un servicio dedicado a esto, se llama AKS, es Azure Kubernetes Services o Kubernetes, solo es de los más conocidos para poder administrar masivamente los contenedores, porque lo que yo les decía, sí, creé 100 contenedores, pero si tengo que desplegar la imagen, en 100 tendría que empezar uno a uno a desplegarle la imagen. Al yo registrar los contenedores con mi sistema de panel de control como Kubernetes, puedo empezar a automatizar servicios. ¿Qué servicios puedo llegar a automatizar? ¿Qué tal el despliegue de una aplicación, la actualización? Si yo estoy hablando de microservicios y tengo que actualizar en 50 servidores un parche, a un update de mi desarrollo, entonces que sería muy cansón estar en cada uno de ellos haciendo esta actualización. Entonces, hoy en día está Kubernetes, que es uno de los servicios más conocidos de clusters y administración de contenedores. Pero igual, si ustedes van a la página de Dockers tiene su propio sistema que se llama Swarm Farm. Es un sistema mucho más pequeño, mucho más fácil de implementar y más amigable para cuando estás dando tus primeros pasos. Cuando ya necesitas algo de más performance, más robusto, para administración ya de cosas más grandes, puedes utilizar Kubernetes. Y todo esto lo puedes simplificar si utilizas los Kubernetes, los servicios PaaS que te ofrece Azure. Tienes los Dockers, que ya no tienes que desplegar sistema operativo, máquina virtual y demás, sino solicitas un contenedor, puedes crear un registro para guardar tus imágenes y puedes crear un servicio de Kubernetes Service. Todo esto lo puedes hacer en 10 minutos.
Es algo muy rápido, muy dinámico para poder hacer este tipo de despliegues. Y estos son los conceptos básicos que tenemos que tener para cuando ya hablamos de Docker. Entonces ya sabemos qué es Docker, que es esta capa de virtualización de aplicaciones para dividir los diferentes microservicios que vamos a tener. ¿Cuál es nuestro glosario? Imágenes. ¿Qué es una imagen? ¿Qué es un container? ¿Qué es el engine? ¿Qué es el register? Y el control plane. Listo. Ya tenemos y manejamos todos nuestros conceptos de Docker básicos para poder dar inicio ahorita con un Azure Pass o hacer un free trial. Entonces, cuando yo tengo mi capa de engine, que tengo una capa de seguridad, de network, de container runtime, de orquestación y de volúmenes. Esto es mi capa de Docker Engine. Esto es lo que administra toda esta capa. Entonces, por eso es que yo puedo tener contenedores y estar utilizando el mismo puerto. Él es el que se está encargando de administrar toda esta capa de virtualización de aplicaciones. ¿Listo? ¿Cómo trabajamos? Tradicionalmente, pues teníamos nuestra aplicación. Ahora, los developers tienen múltiples o aplicaciones más pequeñas, que es lo que llamamos microservicios. El operador que tiene unos servidores con un sistema operativo y un engine de Docker para poder publicar estos microservicios o estas aplicaciones, o tienen una infraestructura cloud. Y yo puedo tener una base de imágenes de registro. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nuestro desarrollador tiene su comunicación a register, el IT operator tiene el control plane para poder hacer los despliegues de lo que él me envía en las imágenes y poderlos colocar en producción. Puedo hacer failover entre dónde está mi contenedor, ¿cierto? Entonces, vemos son movimientos más ágiles. Que si yo me voy a dedicar a desarrollar para Docker, tengo que entender muy bien cómo partir mis aplicaciones, cómo generar estos microservicios para que funcionen de una manera ágil dentro de mis contenedores. ¿Listo? Y hoy pues tenemos temas ya hablando de contenedores como servicios. Entonces tenemos nuestra parte de administración, tenemos nuestra parte de librería, que es el registro donde tenemos todas nuestras imágenes y es en todo nuestro repositorio, y cómo podemos desplegar rápidamente la construcción de ambientes, dejar la imagen, que nuestro administrador o nuestro IT operator la lea y la publique en algún servicio. Y en múltiples containers para dar alta disponibilidad. O sea, una aplicación que tenga un frontend de login no solo tiene que estar en un container, yo la puedo tener en varios containers y dividida geográficamente si estoy utilizando las bondades de las nubes. De esa manera estoy dando una alta disponibilidad a mi servicio. O lo puedo hacer en mi parte on-premise. Si trabajo en una empresa que está en todo el mundo y tiene múltiples data centers, podría llegar a hacerlo. ¿Listo? Y cuando ya hablo en la parte Enterprise Edition, él ya me habla más de imágenes privadas. El register, yo ya puedo crear mis imágenes y tenerlas solo para mi organización, que antes el register es público cuando estoy con el Docker Community. Entonces ya lo que puedo tener es que creo mis imágenes y nadie más puede hacer uso de esas imágenes. Entonces, esas son de las funciones, pero si ven la esencia del ciclo de vida, es la misma. Solo que pues como yo estoy pagando por este servicio, tengo unos servicios prioritarios para mí que no comparto con los demás porque para eso estoy pagando este servicio. No sé si ahí tengamos alguna pregunta.
Listo. Con esto, los dejo un poco con lo que estaba diciendo Iván, y es que estamos en el futuro, todos están en Dockers, ya estamos en este futuro, ¿sí? Ya es el momento de trabajar. Y si aún no hemos empezado a mirar hacia allá, espero que esta charla y este overview, este startup, les haya abierto un camino de cómo vamos a estar o cómo ya estamos hablando de microservicios y contenedores. Con esto no me queda más que darles las gracias por sus asistencias y ver si tienen algunas preguntas con respecto a lo que hemos hablado, si aclaramos muchas dudas de los contenedores, cómo funcionan. Sí, Jefferson, por ahí la pregunta es, en el tema de Docker, eh, la pregunta es, los contenedores pueden obviamente ser utilizados dentro, por ejemplo, si tenemos un contenedor de Windows Server Core, por ejemplo, y sobre él montamos un servicio de IIS, por ejemplo. Lo mismo se puede hacer con si tuviéramos un container de Windows y sobre ese montamos un Linux y sobre ahí montamos Apache, por ejemplo. Listo, miremoslo de la manera. Vamos a volvernos aquí un poco a aprovechar nuestras diapositivas para hablar. Vamos a venir aquí donde teníamos las infraestructuras tradicionales. Miremoslo acá con este slide. Cuando yo tengo mi GetsOS, es mi GetsOS. ¿Qué es ese GetsOS? Nuestro sistema operativo. Llámalo Windows Server, llámalo un, eh, un sistema operativo en Linux, ¿cierto? Tengo un sistema operativo. Entonces miremos a donde está la aplicación ABC de producción, dice Docker. Docker, aquí esta capa Docker en verdad es el engine de contenedores, que para nuestro caso que hablamos es Docker, y la imagen es el empaquetado que me acabas de decir, Raúl. Entonces, ¿qué pasa? Iván. Iván, mira, y la persona que te hizo la pregunta, al yo tener la capa de engine, acá esta aplicación, entre sus binarios tiene Tomcat, MySQL para su publicación y funcionan por el puerto 80. Aquí esta aplicación no, tienes Internet Information Services y otro servicio para su servicio. Claro, Entonces, pero ahí lo que él hace es, dime. lo que yo sí, esa parte sí la entendí. Lo que pasa es que yo te decía, y si por ejemplo yo tengo un Windows Server, ¿verdad? O sea, un Windows Server ¿Mm? normal, on-premise, ¿ya? Y sobre ese montamos un contenedor que sea de Linux, por ejemplo. Lo puedes hacer, o sea, podemos hacer dos cosas. Es que Docker está por encima del sistema operativo. Ajá. La parte de containers está por encima. Entonces tú puedes tener el servidor de Windows y tienes la parte de contenedor arriba de ese sistema operativo. Lo que él está haciendo es traer ese registro, esa imagen que tiene lo que necesita la aplicación para ser publicada. Entonces ahí el sistema operativo, al fin y al cabo del anfitrión, sea un equipo físico, sea una máquina virtual, está por debajo del motor del engine. Entonces yo puedo traerme el PHP, puedo traerme el Tomcat y demás para utilizarlo. Si tengo el sistema operativo en Linux, puedo traer los servicios y virtualizar las aplicaciones sobre ese sistema operativo Linux. ¿Sí? Por eso cuando yo en Azure voy a solicitar un Docker, él me dice, ¿lo quieres en Windows? ¿Lo quieres en Linux? La capa de sistema operativo es la misma. Viene el motor de Engine encima y encima de él sí virtualizo las aplicaciones. Ah, vale. No sé si fui claro. Bueno, Porque por ahí por ejemplo, por ahí estuve también viendo, justo para apoyarte en la pregunta, en el tema de containers Hyper-V y Soleil. No sé si lo habrás visto. de Isolate. Ajá. Mm, mira, ven, dame un segundo. Que- Déjame ver si lo conocí.
O sea, pero aislados. Claro, aislados, obviamente, donde podemos tener el tema de Windows y luego sobre eso montamos Linux en un entorno. Porque si no, por ejemplo, en el caso de los containers, bueno, me bajo un Ubuntu como container y sobre él monto ponte un Apache, por ejemplo. Entonces, es como que dice, es nativo sobre su mismo kernel, ¿verdad? Sí, correcto, porque es que el kernel es el GetsOS donde vas a montar el motor y ahí vas a optimizar ese GetsOS, que es lo que te hace la capa de contenedores. Entonces te ayuda a que esos recursos que asignaste a Sabien, como lo tenemos acá, se van a multiplicar en dos aplicaciones, ya no en una o en tres, dependiendo pues los recursos que tengas en esta máquina. Así es. Y otra pregunta, de que también en el tema de Docker Tools, ¿recomiendas el uso de Docker Tools? Sí, lo que pasa es que de esto hay varias cosas, digamos, dentro de los Docker Tools y demás que tienen, están los SWARM, que es lo que yo les decía, ahí está ahí, lo van a encontrar, pero como les decía, dentro del roadmap, eh, algunas tools que vienen dentro, que ya tiene Docker desarrolladas, están muy fáciles de instalar, si son sus primeros pasos, muy sencillas, pero a veces no son tan robustas. Entonces a veces hay que definir qué yo voy a llegar a hacer para saber si esas tools están cumpliendo. Digamos, Swarm, como les decía, que como la tool de orquestación y gestación, está Kubernetes, que es un desarrollo que le lleva muchísima administración y está muy lejos de Swarm, pero inicialmente yo puedo empezar a hacer mis ambientes para familiarizarme, todo con la familia Docker, y es mucho más fácil de incorporarlos. Así es. Entonces, pero en el tema de Docker Tools, por ejemplo, es lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, en el caso bueno, de esa herramienta, por ejemplo, te baja el aplicativo de Docker Tool, pero también te baja una máquina virtual de VirtualBox. Correcto. Sí, lo que te decía, hay unas cosas que son pequeñas, me empiezo a familiarizar y después empiezo a hacer cosas más grandes. ¿Por qué? Porque a veces el despliegue, si tú vas a hacer un despliegue, digamos, en una máquina virtual en tu VirtualBox, si instalas tu sistema operativo, lleva mucho más documentación que leer, ¿cierto? Cómo hacer el register, cómo llamar esa imagen al contenedor y todo esto es con CLI, con comandos. Entonces, a veces los tools los puedo utilizar, jalarlos para familiarizarme, es mucho más rápido, pero no son, algunas cosas no son corporativas, entonces es mucho mejor implementar pues mis Docker ya de una manera que sean productivas. Si lo voy a utilizar para algo productivo, si es para un ambiente laboratorio, para ir conociendo, claro, bienvenido, puedes instalarlo, descargar el Docker Tools para Linux y pues te va a ayudar muchísimo en la adopción. Igual pues los pasos son hay que hacer a veces bastantes cosas con comandos, Ajá, pero, pero no son tantas y sí, va a ayudar a veces más fácil con la adopción. sí. Pero no es un tema que digamos corporativo para que publiques aplicaciones, no. Y Jefferson, otra pregunta. Eh, Dime. Respecto al tema tú con la experiencia, obviamente, de ser el tema de arquitecto, eh, ¿recomiendas en el tema de contenedores algún contenedor en especial donde tú hayas dicho ese contenedor es bastante robusto en ciertas cosas o de repente tiene mejor, no sé, soporte, algo así? ¿Estoy bien? Mm, Mira, yo principalmente he trabajado con temas de Dockers. Ya. Eh, es una comunidad que se mueve muy rápido, es muy robusta. Eh, como lo dijimos, tiene una parte community. Entonces tienes tools, como lo acabas de decir, para familiarizarnos. Tiene una parte ya community para poder colocar cosas de desarrollo y pruebas un poco más grandes. Y si quieres pasar, puedes pasarte a una enterprise, que puedes pasar mucho más fácil. Si vas a utilizar los contenedores de Red Hat, pues obviamente tienes que adquirir pues,
mm, no la licencia, sino el soporte que te vende Red Hat y demás, pues por si tienes problemas. Entonces, de los contenedores que yo he visto, bastante robustos, muy bien desarrollado su parte de soporte y demás, es Docker. Ok, excelente. Esas eran las dudas que quedaban en el en En la el chat. mesa, Jefferson. Y ha Listo. estado bastante claro el tema de la diferencia que existe, porque no, hay un tema también, ¿no? Que la gente confunde el tema de decir, oye, no, container me están vendiendo la idea de que es lo mismo que una máquina virtual, ¿no? O sea, ese es Sí, la gente se ese es asocia, el tema. ¿no? Hay que quitarle el chip a la gente que no todo es máquina virtual y Hyper-V, todo ese tema, ¿verdad? Sí, 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 no, obviamente lo puedes montar en una máquina virtual, pero Claro. Sí, pues no es una máquina virtual. Sí, sí es una virtualización, porque estás virtualizando claro, está aún virtual. más el sistema operativo, ¿no? Claro, Pero si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Pero no es una virtualización en sí, porque lo que hablábamos aquí, tú tenías la capa hipervisión, sí, pues. creas tus sistemas invitados, tus gets OS, y ahí metas el Docker, la capa de engine, entonces no lo podrías mirar porque dices, bueno, si es una virtualización, porque estoy haciendo la extracción de la capa de sistema operativo para montar los Docker. Bueno, listo, pero no es la virtualización como máquina virtual. Sí. Ahora, hay una pregunta que también está corriendo y seguro que te la van a hacer o en algún momento seguro la vas a escuchar. Jefferson, el tema para poder, tú sabes que al momento de se conecta uno al servicio de Docker, por ejemplo, para hacer la descarga del contenedor, ¿no? Sí, del engine. Del engine que uno tiene que conectar. Ahí obviamente que estamos hablando de, todavía no sé si sea un punto débil en el tema de la descarga, ¿no? Estamos hablando que el contenedor puede demorar de repente por el tema del ancho de banda, ¿no? Es un tema, ¿no? Sí, pues no sé si estamos hablando del engine aquí o de la imagen. No, por ejemplo, yo te digo, montamos el servidor y me quiero bajar el container de Server Core, por ejemplo. Ok. Sí, lo que pasa es que en sí a veces ni siquiera el container en server cores es tanto porque pues esto es entregar el pedacito, sino a veces son las imágenes, más lo Ya, que ah, tenga ya creado en el register, claro, que tanto tiene esa imagen personalizado hacia mi marca y eso. Obviamente, si lo tienes hacia un ambiente on-premise y pues tu canal no es muy bueno o algo, sí, puedes tener temas de canal. Entre temas de nubes, las nubes son muy ágiles, por eso es que los temas de tener un Azure, tener los temas de Docker, tener todos estos temas desarrollados hacia nube, estos temas fueron pensados hacia allá, que todavía estamos viviendo ambientes híbridos y nos hacen bien para algunos temas, sí, pero si lo utilizas hacia la nube, los anchos de banda son mucho mejor. claro, eso sí. Te Y vas a ahora, quitar ese problema, esa situación. sí, claro. Ahora, en el tema de duplicación de los containers, yo he visto que lo bueno que tiene el tema del contenedor, que por ejemplo se virtualiza, ¿no? El container, es que también te genera un nuevo IP para el otro container. O sea, no es un tema, un clon perfecto, ¿verdad? Sino que te genera No, una IP nueva para el nuevo container, ¿verdad? claro, es que mira que acá cuando hablábamos del motor, de la integridad, hablábamos de una capa de networking, que él separaba a ese contenedor y le ponía como una red, ¿cierto? Volúmenes también y todo. Perfecto. Y tenía la capa de orquestación para poder administrar a todos estos señores. Es que todos estos señores es como si yo tuviera este contenedor sin sistema operativo, porque eso está abajo en la capa, pero tengo que darle una IP para poder trabajar, porque si fuera la misma IP para todos, yo no podría utilizar el mismo puerto. Eso nunca ha cambiado en redes. Sí, pues, sí, sino que el tema está que cuando uno saca la imagen o la copia del contenedor es automático, o sea, no se demora nada, porque puedes mandar en caliente el otro contenedor y ya está con IP y ya está corriendo y ya tiene todo y no se siente Y realmente que se ha hecho exacto, y si tienes ya la capa de panel configurada claro. y tienes toda la capa de orquestación, entonces tú levantas contenedores y no tienes que hacer nada más. Lo que estás haciendo es subir servicios para balancearlos y, y ellos ya están balanceados internamente.
Entonces es algo muy ágil, por eso decíamos que nos volvíamos muy rápidos, muy ágiles al momento de ser las partes de, que era esta parte. A eso era donde nos referíamos acá, con la parte de operaciones ágiles, de que yo les decía, la entrega es mucho más rápida para todos. Acá, responda de manera rápida y flexible a las necesidades cambiantes. Tú lo acabas de decir, al crear una imagen y enviársela a otro después de que la cargue, es mucho más rápido que crear una máquina virtual, parcharla y hacerle hardening. Es correcto. Entonces somos mucho más rápido en la tema, los operadores y los developers son también mucho más ágiles porque al hacer como que un engrane funcione mucho mejor, los demás van a funcionar igual. Listo, Jefferson, muchísimas gracias. Las dudas aquí en el auditorio y algunas mías que te he podido compartir, seguro que es un tema que siempre va a quedar siempre ahí en la nube, como dicen, en la nube siempre se quedan cositas y ya unas las va aterrizando con la charla. Te agradezco el tiempo, la paciencia de siempre estar colaborando con esto, el tema de la gira y con los foros que vamos a hablar con la noche de los expertos que también se viene en el mes de noviembre. También Ok, todo este tema de perfecto. TI, ya para noviembre más o menos, antes ya casi para cierre de año. Entonces, te agradezco el tiempo de verdad. Muchas gracias. Está No, súper interesante la charla de hoy. Joan, a todos ustedes, muchas gracias. Espero poder continuar. Esta no tuvo demo, pues porque era muy conceptual. Espero ya si tenemos o de pronto en otra sesión miramos un poco Azure, cómo podemos desplegar todo esto que dijimos muy rápidamente, ¿no? Sí, Para que no quede solo me en un parece. marco teórico, sino también veamos algo práctico de lo que, el potencial que me da la nube. Claro, sería interesante, Jefferson, que podrías armar de repente, no sé, tú ya con toda tu experiencia, el tema de montar tu laboratorio en Azure, por ejemplo, y por ejemplo uno en on-premise, ¿no? O sea, para ver un poquito la comparativa o algo así, ¿no? Sí, listo, déjame ¿Vale? Por compromiso. ahí vas, vas, vas maquinándola, vamos pensándola. ¿Ya? Claro que sí. ¿Te parece? Muchísimas gracias, mi estimado. Un abrazo fuerte desde Perú. No te olvides de mandar la presentación para poder compartirla con la gente que está hoy día en la charla. Obviamente para que tenga también información sobre ti, contactos y todo. Hola, hola, Iván, claro que sí. Listo, entonces, muchísimas gracias. Todo el auditorio de ingeniería te da las gracias también por haberte hoy día conectado con ellos, la Facultad de Ingeniería. Y esperamos verte No, a pronto. ellos por su asistencia. Sí. Buena noche. Bueno,